veces pasa que en el transitar aparece un diagnóstico que no esperaban. Después, a veces el momento de inflexión viene, bueno, pasamos de gametos propios a gametos donados. Y a veces las personas tienen un límite a priori en relación a eso y a veces no. Yo creo que también a veces la maternidad muchas veces llega por mandato. El médico que no es especial, yo digo, zapatero a sus zapatos. O sea, es como que, listo, mandale al de reproducción. Tía, ¿qué caca te cambia? A nosotros nos fortaleció como pareja. Yo me encontré con muchas cosas lindas. No nací mamá al aire. Un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto. Lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres. Mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast No Nací Mamá al Aire. Mi nombre es Pato. Por acá Tati. Y por acá Nela. Hoy venimos con un episodio muy pero muy importante y para poder hablar sobre lo que vamos a hablar trajimos una invitada de lujo, amiga de la casa. Hoy está con nosotros en el podcast Jenny Stiglitz. Ella es psicóloga, especialista en fertilidad y reproducción humana asistida, psicóloga cognitivo-comportamental, con mucha experiencia clínica y ya hace un buen tiempo recorriendo el camino de acompañar a familias en los procesos de reproducción asistida. Además de clínica, es divulgadora, tallerista y tiene una hermosa comunidad que se llama La Tribu de Psico In Vitro. Y sobre todo, también es mamá de 2 a quienes concibió al haber pasado por técnicas de reproducción asistida, así que sabe muy bien y en carne propia de qué hablamos cuando hablamos de este tema. Bienvenida Jenny, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Chicas, qué divina esta invitación. Me encanta. Un placer. Jenny, contanos un poquito de vos, de cómo llegaste a trabajar en esto que trabajás. ¿Cómo fue tu camino? Muy bien. Bueno, mi camino parecía muy lineal, ¿no? Estudié psicología, me gustó mucho la carrera que hice. Antes estudié cine, un año, nada que ver, pero bueno, estudié un año cine. Ahora de punto un poco el vicio comunicacional, me gusta mucho la parte de comunicación a mí, pero bueno, estudié psicología. Terminé la carrera, estaba terminando el posgrado en terapia cognitivo-comportamental. Y en ese camino conozco a mi pareja, le mandamos un beso a Tito, que hoy en día un beso, Tito. Un beso a Tito, le mandamos. Bueno, cuando conocí a Tito, yo tenía 26 años, ya pasó unos cuantos años que conocí a Tito. Y bueno, yo siempre supe que quería ser mamá. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, teníamos hasta el nombre de la nena. Y veíamos el carrito y decía, el carrito nunca lo compré de chicas, ¿no? Está claro. Pero yo vi el carrito y yo sabía y visualizaba el nombre Martina. Hoy en día Martina existe, por suerte existe. Pero claro, fue una historia con final feliz, totalmente. Que no siempre son así, ¿no? Y está bueno decirlo. La mía tuvo un final feliz. Y bueno, a los 29 años nos casamos de nuevo, seguía el librito, porque sí, la realidad es eso, ¿no? Hay como mandatos que a veces uno sigue, que uno no sabe si son deseos de uno o son deseos de los otros, ¿no? Y está bueno, yo siempre hago como un poco, ¿no? Uno es uno de quién es, o aprendido, ¿no? Bueno, nos casamos y de hecho nos dejamos de cuidar desde antes de casarnos. Yo dije, bueno, me caso con pancita, no me importaba, o sea, la verdad que no me importaba, era muy profundo el deseo que tenía de ser mamá. Y bueno, yo sabía desde mi adolescencia que tenía un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. La realidad es que tuve experiencias médicas que no fueron muy buenas, no me explicaban mucho. Mi ginecóloga iba a la consulta y me decía por ahí, bueno, el día que quieras ser mamá, dejá las pastillas. Y bueno, yo dejé las pastillas y ¿Le hiciste caso y no llegó? Le hice caso y ni siquiera, ni siquiera menstruaba, o sea, no menstruaba regularmente, no tenía ni idea si ovulaba o no ovulaba, o sea, estaba en un desconocimiento absoluto de mi cuerpo. Vieron que nosotros crecemos un poco con esta historieta de nos dejamos de cuidar y todos nos hablan de embarazos adolescentes y tenemos pánico con el embarazo, y la realidad es que me dejé cuidar y el embarazo
no llegaba. En el primer año yo era joven, o sea, tenía 29 años, o sea, estuve un año sin consultar, hasta que bueno, dije, bueno, ya está, hay que consultar, y ahí fui por primera vez a una consulta de reproductiva con un médico especializado, con una doctora en ese momento. Nos hacen los estudios y, bueno, en el caso de mi pareja no había ningún factor masculino y yo tenía un síndrome ovario poliquístico, que ya lo sabía, no era que no lo sabía. De hecho, un poco para no alarmar, hay mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico y por ahí no tienen tanto tema o tantas dificultades para llegar a un embarazo. Yo pensé que no iba a tener tantas, pero bueno, fue lo que toca, la suerte es loca. Y bueno... Y ahí empecé con técnicas de baja complejidad, pero bueno, me empezaban a estimular, mi cuerpo no reaccionaba, eran meses y meses de hacerme ecografías y ver que mis folículos no crecían, de que yo no ovulaba. En un momento mi doctora, es muy difícil de resumir esta historia, chicas, pero voy a intentar hacerlo lo más resumido posible. Me dice mi doctora que me tiene que operar, mi madre me dice, desconfío un poco de eso, por suerte no me operé, esa es la como conclusión rápida. Hago un cambio de médico y mi médico me dice, mira, vos sos una paciente para fertilización in vitro. Eso fue lo que pasó. Todos tenían re buenas expectativas de que el tratamiento iba a funcionar de una, pero el camino fue mucho más largo de lo deseado, de lo esperado. Hicimos una punción ovocitaria. Después hablamos un poquito más de eso, porque capaz que la gente está escuchando punción ovocitaria y dice la gente que es, ¿no? Pero bueno, yo también básicamente la punción ovocitaria es una parte de la fertilización in vitro, en donde los ovocitos se quitan de los ovarios. Lo estoy diciendo criollo, ¿no? Sí. De los ovarios, luego para juntarse en el laboratorio con los espermatozoides, y bueno, y en día 5 tener blastocitos. Estoy contando el proceso muy lineal, pero para dejar como algún concepto ahí medio claro. Y bueno, recién en mi tercer intento es que logramos este embarazo. Yo, no me pregunten por qué quería tener mellizos. Yo dije, quiero mellizos, y el universo me dio mellizos. Ahí te los digo, ahí el universo. El universo que no sabía en el baile que me metía. Mi médico me decía, ¿estás segura? Es un embarazo de riesgo. El único factor que realmente jugaba a favor es que seguía siendo joven, o sea, fui mamá con 32 años, o sea, nada, tuve muchas cosas que me jugaron a favor, era una mujer sana, no tenía ninguna patología en particular, nada, y eso ayudó mucho, tuve un embarazo precioso, y hoy en día soy la feliz mamá de Matías y Martina, que tienen casi 6 años. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo, pero bueno, esa es mi historia. Cuando estaba en mi puerperio, que ustedes sé que hablan mucho de puerperio, yo dije, esto es algo que me marcó para toda mi vida. Mis amigas me venían a visitar y yo les decía, yo me voy a abrir una cuenta de Instagram, voy a empezar a hablar de esto, que nadie está hablando de esto, o sea, fue todo en mi puerperio. Me acuerdo de las charlas con mis amigos. Un puerperio creativo. Ojo, tuve un puerperio. Decidimos en nuestro puerperio también. También, sí, tal cual, fue un puerperio creativo. El podcast, todo el puerperio. Había que hacer un podcast. Claro, bueno, pero es que fue ahí, me acuerdo de las charlas con mis amigas. Bueno, a Eli la conocen. Yo soy muy amiga de Eli y me acuerdo contándole a Eli, a Fabi, que es otra amiga mía, a Ana, contándole, bueno, yo voy a abrir un Instagram, me voy a empezar, y dije, pero primero me tengo que especializar. Y al año, no menos, a los meses estaba haciendo la diplomatura en reproducción humana, que la hice en Argentina, y copada dije, chau, es esto. O sea, al principio yo atendí en mis comienzos niños, porque estoy especializada en niños, después me especialicé en adultos, y dije, es por acá. Y hoy en día me dedico en un 100% a acompañar personas que atraviesan dificultades reproductivas, pero sí, sin lugar a dudas que fue mi historia, que fue una historia muy solitaria, de muy poca información. Y bueno, y eso creo que le dio el significado absoluto de lo que hago hoy en día. Jenny, vos decías recién que te vino en el puerperio como esas ganas de hablar de esto porque no se estaba hablando de esto. ¿Sentías eso, que no se hablaba de reproducción asistida? Sentía que no se hablaba. Yo, la verdad que en relación a mi entorno, que es algo que se habla mucho, la verdad que tuve un entorno como súper validante. No tengo lo que decir. Yo siempre que contaba, o sea, obviamente al principio yo no me o sea, capaz que el primer año y medio de mi búsqueda no hablaba con nadie. O sea, no hablaba con nadie, era... ¿De tu búsqueda con intervención o sin intervención? O sea, en mi búsqueda natural y en mi búsqueda de intervención. El primer año y medio yo no hablaba con nadie. O sea, no hablaba con nadie y me acuerdo mi pareja me decía todo el tiempo, pero dale, habla con... ¿Y por qué no le hablabas? ¿Qué sentías? Sentía mucha vergüenza.
Sentía mucha vergüenza de hablar de eso. Estaba súper enojada con mi cuerpo. Fue una etapa, la recuerdo como una etapa durísima de mi vida. Todas mis primas, todas embarazadas, yo yendo a ver bebés. Fue una etapa que, para el olvido de mi vida. ¿Y ustedes para cuándo? Y vos hace un año que estás en esa. Tengo historias muy marcadas de esas. Por ejemplo, una vez me pasó de que viene una pareja de amigos que ella estaba embarazada, amigos adorados, los quiero un montón. Nosotros nos compramos un perrito y estamos felices con nuestro perrito. Y viene, bueno, ¿y por qué no se dejan de jugar a la mamá y el papá con Lola, que se llamaba mi perrita? Yo sentí como un puñal, ¿no? Un puñal, ese tipo de cosas que el otro no lo está haciendo claramente desde un lugar de... Y aparte si no lo sabe, no sabe tampoco por lo que estás pasando. No lo sabe, pero bueno, ese tipo de comentarios en una persona que está en busca de embarazo son moneda corriente. Yo les digo, realmente desde mi entorno lo viví desde una buena manera. Hablé mucho con una prima mía que fue de total apoyo y de hecho los cambios médicos cuando los hice, mi prima no había pasado por esto, pero el médico que justo era su obstetra trabajaba en esto y me dijo, anda con él, que es un crack, que no sé qué, y se lo agradezco y fue gracias a hablar. Pero estaba muy sola porque también estaba en una etapa en que muchas amigas ya eran mamás, pero muchas otras están para la joda, para salir, para bailar, que no eran mamás, que la maternidad todavía no estaba en su radar. Entonces tenía como una parte, por suerte, que me rescató, claro. Que fue de rescate en ese momento, pero sí, muy dura, de mucha soledad, de elegir no estar, de no ir a lugares, de hacer realmente un esfuerzo por ir al baby shower de una amiga. Ay, eso es re duro. Y aparte también, digo, hablando desde mi lugar de experiencia de acompañar mamás que les ha tocado estar en ese lugar, como también un sentimiento, que no sé si te pasa a vos, pero hasta de envidia, ¿no? Que es muy difícil de reconocer pero también en la consulta. Totalmente. De sí mismas, porque es algo que también que les hace sentir vergüenza, que les hace sentir incómodas, que lo sienten como incorrecto, ¿no? Como esto no me debería estar pasando porque es una amiga, porque la quiero, porque estoy feliz por ella, pero también me recuerda a mí que esto que yo quiero tanto no lo tengo. Que la gente habla de la envidia y cuando hablo de la envidia y yo la nombro en la consulta, no, envidia, qué horrible. Y la envidia es una emoción que en realidad nos da información acerca de un deseo. Como cualquier otro. Y no nos convierte ni en malas ni buenas personas. Es una emoción que tenemos que está buena, que identificarla, validarla y darnos cuenta que nos habla de un deseo. Y no es que le estamos deseando el mal a la otra persona, está simplemente asociado a eso, sí, nos está dando información de nuestros deseos y conviven, y yo siempre digo, ¿no? Hay que aceptar que conviven como las dos partes. La alegría que por ahí te genera que tu amiga, tu prima, tu tía, tu hermana, lo que sea, está embarazada y es un proyecto, y vos también que querés ese proyecto, y son como dos partes de la misma cara, y no hay nada de malo con eso. Lo primero que hay que hacer es validarlo, porque es una experiencia, creo que para un paciente de reproducción asistida es completamente habitual el convivir como con eso, ¿no? Sí. Qué bueno eso que dijiste, mientras vos hablabas, que después vos lo dijiste, que el tema del secreto, ¿no? Del guardar el secreto, que estoy en la búsqueda, que también lo hemos hablado en otros episodios con la búsqueda natural también, cuando la gente, o cuando quedas embarazada y pasa hasta las 12 semanas. Ay, sí. En silencio absoluto, y si pasa algo, no sé, te la bancas sola, porque o con tu pareja y con nadie más, porque nunca pasó. Y como nosotros lo hemos hablado también, como diciendo, en realidad está bueno también poder apoyarte, yo qué sé, si estoy embarazada y pierdo el bebé en los primeros 3 meses, está bueno llamar a esa amiga a la que ya le habías contado y decirle al final me pasó esto, y apoyarte en eso, porque si no... Es que el entorno es necesario en cualquiera de los dos panoramas, por decirlo de una manera, ¿no? Y en este caso me haces pensar, por ejemplo, obviamente yo conozco personas que también han pasado por reproducción asistida, y conozco casos de gente que de la nada te aparece embarazada y yo digo, pero no tenía ni idea que estabas pasando por esto. Ah, sí. Mujeres solas, que sin pareja, ¿no? Que estaban en esa y que de repente estoy embarazada. Ay, pero yo no tenía ni idea que estabas en este proceso. Me ha pasado hasta con una familiar nuestra que un día cayó, ni a sus padres, nada, ¿no? Claro, como esta decisión la tomo yo, nadie me la puede no quiero que nadie me la cuestione, ni nada.
Capaz que ahí se Es suma un el poco hecho de defensivo no también. tener pareja, ¿no? Claro. Capaz que eso hace que cueste El más. paradigma, esto que hablaba yo cuando empezamos a hablar, ¿no? De el cuentito, cómo viene, ¿no? Estudiás, ¿no? Y todo lo que nos exige también a las mujeres, ¿no? El ser profesional, después pensar en la maternidad. En pareja. No, en pareja, de esta manera. Pero qué bueno naturalizarlo. Es un duelo para Sí. esa mujer, o Claro. sea, porque esa mujer probablemente... Capaz que en su otro momento lo soñó de otra forma. Su opción A era tenerlo junto a una pareja, sea una mujer, sea un hombre, lo que elija, era con una pareja y no se dio. Y es un duelo a transitar, ¿no? No es sencillo. Y es, bueno, voy a ser mamá, pero no de la mamá, no de la manera que todos están esperando que yo sea, ¿no? Y los miedos de los demás, ¿no? Y las preguntas que te pueden traer. También está bueno eso de naturalizar y hablar de estas cosas, por eso es muy bueno tu Instagram. No, porque a mí me pasó con una pareja de amigos que nos contaron hace poco que estaban buscando con reproducción asistida y que venían en esa, y a mí me llamó pila la atención la naturalidad con la que Con me lo que contó hablaron. eso, como diciendo, ¿Qué más? Sí, no estamos en esta porque no está pintando, tal, no sé qué, y a los meses me lo encuentro en la calle, y cómo venís con eso, como re natural, ¿no? Pero yo creo que cada vez más hay como, ¿no? Digo, hoy en día, yo les hablaba de hace 6 años atrás, ¿no? En mi puerperio. No era tan común. O sea, es algo como que yo veo más de ahora, ¿no? Sí, siempre hubo blogs y YouTube, pero hoy en día el acceso a la información, desde, por ejemplo, lo que es una cuenta de Instagram, es como mucho más sencillo, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal, porque a veces hay una sobreinformación, información que no da. O sea, yo siempre digo, la reproducción asistida tiene todo un mercado negro, le llamo yo, de venta, de cursos, de rituales, de zaraza, de gente que te vende, ¿no? Si vas a hacer esto, te vas a quedar embarazada, y eso es algo que afecta también la salud mental de las personas. Porque esto que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de la culpa que genera, ¿no? La responsabilidad de no lograr ese embarazo, y hay gente por ahí que te está convenciendo de que, bueno, sos vos que tiene que cuidar, curar el linaje femenino, lo que sea, sin entender, por ejemplo, a una dificultad como una enfermedad, ¿no? Como puede ser la esterilidad o la infertilidad. Entonces es un temón. Ahora, hay como dos, hay varios factores que te hacen decidir elegir la reproducción asistida, ¿no? Porque también, puede ser por algún problema de salud, como el que vos tenías, por ejemplo. Sí. Puede ser también, cuando hablabas que ahora era más común y todo, pero también el retraso de la maternidad. Bueno, sí, también tal cual. Más personas se encuentran en eso. Más personas se encuentran en eso, y hoy un boom también le digo el negocio, no sé si en todos los países es negocio o no, pero le digo el negocio como diciendo de las clínicas que resuelven este problema, sí, ¿no? Sí, de por que suerte. este servicio. Acá en Uruguay Sí. como... Yo creo que en Uruguay también, ¿no? Tenemos una ley, ¿no? Que esta ley ya tiene más de 10 años. Está desde el 2015 que ya está, ¿no? En uso. Porque, bueno, aparece en el 2013. Y la verdad es que está todo muy regulado. Hay 3 clínicas, los médicos están centralizados. Si vos vas a cualquiera de las clínicas, el tratamiento, va a salir lo mismo. Lo que va a variar es la cantidad de medicación por ahí que necesita la persona. Entonces, capaz en otros países donde no hay ley, donde no hay regulación, y sí, capaz que eso pasa más, ¿no? Y obviamente después está el médico que te puede gustar más o menos, ¿no? Con el que compartís más o menos la manera que tiene de trabajar o de cómo ve esa búsqueda de embarazo. Pero en general, en el paisito tenemos suerte con eso. Y aparte nos conocemos entre todos, ¿no? Y eso está buenísimo, que en otros países claramente eso no es así. Hay mucho cuidado sobre lo que es la reproducción asistida en Uruguay. Y ves, por ejemplo, que haya como una tendencia a por este ritmo de vida que tenemos acelerado, ¿no? Como decir, bueno, no estoy pudiendo, voy para acá y listo. O sea, una persona que elija la reproducción asistida porque no quiera esperar de un embarazo natural. Claro, o porque siente ¿Esa es la pregunta? Sí, porque no quiere esperar, o porque Mira. se le está complicando, pero tampoco quiere esperar. Claro. De repente capaz ¿Sabes? que Me hiciste acordar. más, ¿viste? Me hiciste acordar a algo que me pareció increíble. A ver, sí y no, ¿no? Ahora, a principios de año estuve en un congreso, en el congreso de Red Clara, y hubo un tipo que expuso, un médico, sobre que personas sin dificultades reproductivas esto es de locos, chicas, iban a ir a las clínicas de reproducción para elegir el embrión, o sea, para tener el embrión más capacitado, ¿no? O sea, para tener hijos superdotados, básicamente. Wow. Lo estoy diciendo en criollo. No. Surrealista, digo. Un montón. ¿Quién en su juicio sano va a hacer un tratamiento de reproducción asistida para elegir el embrión o lo que sea? Está medio loco.
Medio loco, pero la verdad que no es algo que me sorprendería. No, yo lo escuché decir. Digo, ¿hacia dónde estamos yendo? Esto es real, dije yo, o sea, dije no. Pero sí a veces pasa de que la ansiedad es una emoción muy conocida, es una emoción esperable, ¿no? En los seres humanos, pero en quienes transitamos técnicas de reproducción asistida es una emoción, ¿no? Que aparece con mucha frecuencia, con mucha intensidad, con mucha duración. Y sí a veces me pasa de escuchar la consulta de personas que me dicen, bueno, yo me quiero saltear estos 3 intentos que tengo que hacer de inseminación y quiero pasar una FIV. Si esa es la pregunta, sí. Yo creo que a veces lo que veo es ansiedad y veo que las expectativas de lo que son las técnicas de reproducción no son lo que son en la realidad. O sea, la gente piensa que una técnica de reproducción es partear el arco y cobrar el gol. Básicamente, aplaudí. Y nada, y no. O sea, la realidad es que es muy importante saber de que sí hay, o sea, cuando uno pasa de lo que es baja complejidad a alta complejidad, aumenta el porcentaje de probabilidad de un embarazo, pero ni siquiera ahí vamos a tener la certeza de que vamos a lograr un embarazo, ¿no? Pero en el imaginario por ahí de la persona que lo está atravesando, de bueno, yo voy a ir a una FIV porque la FIV va a ser, ¿no? La fertilización in vitro va a ser, ¿no? Ahí veo el apuro a veces en la gente, ¿no? Hay gente como que se banca los intentos o al revés, también escucho a veces de los otros, ¿no? De los que dicen, no, a FIV no voy, por ejemplo, ¿no? Es solamente voy hasta acá llego, ¿no? Y se ponen como un límite, que eso tampoco está bueno. Ya vienen de una espera también. Y vienen de una espera, porque yo lo pienso en mí, no sé, en mi caso personal, o sea, que nada que ver con esto, pero cuando yo fui a buscar a Vicente, porque mi primer embarazo yo no lo busqué, no, está, que fue planificado, pero Vicente, sí. Y yo enseguida consulté con mi ginecóloga y le dije, mirá, yo estoy en esta, no sé qué, bueno, Y yo ya desde el primer mes estaba con una ansiedad bárbara. Y yo digo, bueno, pero de mis primeras preguntas es, ¿cuánto tengo que esperar para saber si me tengo que hacer algún estudio o algo para saber, ¿no? Bueno, y ella me dijo, bueno, pero es tu segundo embarazo. Vos ya tenés un hijo, ya estás embarazada, así que en tu caso, digo, no, porque yo le digo, que por ser mayor de 35 años no tengo que esperar un año, tengo que esperar 6 meses. No, querida, pero eso, si vos no hubieras tenido ningún hijo después de los 35 años, y vos ya tuviste, vos quédate tranquila, que no sé qué. Y yo me fui diciendo, yo no voy a esperar. O sea, yo diciendo, y después quedé enseguida, pero yo no sé si hubiera esperado. Claro, en tu caso capaz que sí estabas informada. Y a veces la información nos juega como esas dos caras, ¿no? Nos puede generar mayor ansiedad. Claro. También, de hecho, yo hoy en día acompaño mujeres, porque llegan a la consulta, que todavía no están atravesando una búsqueda, digamos, desde lo que es la reproducción asistida, y yo las acompaño, y ya tienen toda la ansiedad que traen de tener la información. Y la mayoría de esas mujeres, muchas, logran el embarazo, yo les digo, el Ojetudas Team, ¿no? O sea, logran el embarazo en su casa, ¿entendés? O sea, logran el embarazo en su casa, pero bueno. Esa necesidad de control. Está bueno, exacto, está bueno eso, tener la información, a eso porque iba. es algo positivo tener la información. Está bueno sabernos informados, porque está bueno, sin lugar a dudas, pero también hay que tener mucho cuidado cuando linda con la ansiedad y cuando eso no se aparece en la cabeza una y otra vez y nos juegan contra la búsqueda. Capaz que la búsqueda no tenemos por qué tener esa dificultad. Pero justamente, ¿no? Por eso digo, si a mí, que no me pasó nada de eso, exacto, yo tenía ese nivel de ansiedad, no me quiero imaginar esas mujeres que pasaron por un montón de cosas. Bueno, vos lo sabés, o sea, vos lo acabas de contar. Por un montón de espera, o sea, los niveles de ansiedad, obvio, por las nubes. Y yo que conté mi historia resumida, ¿no? Sí. Si me dan un capítulo y les hago la historia anterior, no van a poder creer, claro, porque, o sea, generalmente pasás por intervenciones físicas que son súper invasivas, los tiempos de espera para los estudios, cuando te mandan a repetir otro estudio. A veces hay intervenciones médicas, a ver, los médicos también son personas, se pueden equivocar, ¿no? Viste que a veces ponemos a los médicos allá, digo, se pueden equivocar y hay intervenciones que por ahí no fueron adecuadas y perdiste más tiempo. Bien. Y sentís el entorno y esta sensación de todo el mundo avanza y yo no avanzo. Yo siempre digo, siempre estamos avanzando en realidad, ¿no? Bueno, tal vez el hecho físico todavía no se concretó, pero estás avanzando y cuesta un montón también verlo de esa manera, ¿no? Yo tengo como la sensación de que hay cada vez más personas que atraviesan, ¿no? Procesos de reproducción asistida. No sé si hay un porcentaje o una idea de... Mirá, números uruguayos no los tengo, pero sí hay, o sea, los estudios en relación
a lo que son las dificultades reproductivas, ¿no? Porque tenemos que hablar también de diversidad familiar, ¿no? Ahí va. Porque, a ver, cuando hablamos de dificultades reproductivas, digamos, más o menos estamos hablando de que 1 de cada 6 personas o parejas va a necesitar ayuda, ¿no? O va a tener una dificultad en su proceso de búsqueda de ese hijo o hija. Es un montón. ¿Sí? Es muy alto. Se calcula que es un 15% de la población mundial. Es altísimo. Altísimo. Y a eso le vamos a sumar las personas que no tienen una dificultad, pero que necesitan sí o sí, que ya saben que van a necesitar de una técnica de reproducción asistida, como son las mamás monoparentales, ¿no? Y bueno, y las parejas igualitarias, que ya saben que sí o sí hay un gameto que no tienen y que van a precisar. Pero bueno, es mucha la gente que accede, ¿no? Y es mucha la gente que también, las mujeres que hoy en día piensan a la maternidad más cerca de los 40 que de los 30 o de los 20, ¿no? Es mucho más habitual. Y esa es una de las razones por las cuales después tienen que usar técnicas de reproducción. Y también, porque más tarde. Sí, porque lamentablemente, a ver, yo entiendo de que vivimos una sociedad que nos hace creer de que los 30 son los nuevos 20, que los 40 son los nuevos 30, ¿no? Pero biología es biología. Y los ovocitos que tenés, vos naciste con ellos desde el día que naciste y los vas perdiendo mes a mes, y tus ovocitos tienen tu edad como todas las partes, órganos de tu cuerpo. Entonces, eso es algo que no va a cambiar, ¿no? Entonces, sí, la edad, más allá de que, obviamente, yo siempre digo, las dificultades reproductivas no tienen cara de mujer, porque en un porcentaje los hombres también, no es el mismo porcentaje de hombres y mujeres. Ese es uno de los mitos más instalados, que es la mujer, y no es la mujer. Pero la edad de la mujer sigue siendo uno de los factores principales en esta temática. Un dato curioso, acá en Uruguay la primera niña que nació por fin fue en 1990. Carolina se llama. Bueno, y acá encontré unos datos que dice que claro, que antes de la ley, como vos decías hoy, se reducía a un público de plata o de gente ¿no? que podía acceder Exacto. a este tipo de tratamiento. Se estima que antes se hacían, más o menos cuando salió la ley, más o menos 300 FIV al año, y hoy estaríamos cerca de 800, ¿puede ser? Sí, puede ser. Aumentado. Puede ser, sí. Ha aumentado considerablemente acá y en el mundo. Uruguay antes se encontraba por debajo de lo que era el mundo en general en este tema, y ahora no tanto. Y por lo que leí, en la región está bastante bien. No, es que Yo creo Uruguay Chile ni siquiera tiene ley. No, Chile no tiene. Chile tiene unos temas sociales tremendos. Chile no tiene ley, y Uruguay es un ejemplo, o sea, de verdad, no es porque sea psicólogo uruguayo trabajando en reproducción asistida, pero es un ejemplo para el mundo, para Latinoamérica. No tenemos nada que envidiarle a otras partes del mundo, y se comporta como un país de primer mundo en ese sentido. Capaz que en otras cosas, pero en lo que es reproducción asistida, sí. Y Jenny, ¿nos explicás la diferencia entre los distintos tratamientos que hay? Bueno, básicamente existen dos grandes tipos de tratamientos, que son los de baja complejidad y los de alta complejidad. Los de baja complejidad, voy a intentar ser lo más criollística posible. Los de baja complejidad, la conjunción, o sea, el encuentro entre el ovocito y el espermatozoide se dan adentro del útero de la mujer, ¿sí? Que son la inseminación y las relaciones programadas. Y la alta complejidad es cuando ese encuentro se da dentro del laboratorio, ¿sí? Que es la fertilización in vitro o ICSI, pero es un tema de la técnica, pero es en el laboratorio, ¿tá? Esas son como las grandes diferencias. Y en ambas técnicas, tanto de baja complejidad como de alta complejidad, se pueden utilizar gametos donados, o sea, gametos de un tercero, ¿sí? Hay mujeres que pueden hacer inseminaciones intrauterinas, o sea, hacer un tratamiento de baja complejidad con el espermatozoide de un donante, ¿sí? O una pareja, ¿no? Heterosexual que puede tener un factor masculino y utilizar un donante, también puede hacer inseminación. Y bueno, y en el caso de las técnicas de alta complejidad, también, ¿sí? Un donante que puede ser un ovocito, ¿no? De una tercera persona, o un espermatozoide también de un tercero. Y también existe, que está también bajo la ley, la embrioadopción, o mejor dicho, la embriodonación, mejor, ahí más correcto decirlo de esa manera, que la embriodonación son parejas, personas que pasaron por tratamientos y donan sus embriones sobrantes para que otras parejas, otras mujeres, puedan acceder a tener su hijo o hija. Eso es como así, a grandes rasgos, es como y ahí, funciona. Y está todo en la ley, o sea, todo está regulado. Todo. Sí, tanto con propios como donados.
En esto que decías, embrión donación o embrión adopción, ¿no? Yo me quedo pensando en esto de la identidad. Sí, el derecho a la identidad, Ahí está. claramente. ¿Qué pasa Sí. ahí? Y bueno, y ahí lo que pasa es que es muy importante que las personas que pasan por técnicas de reproducción asistida con gametos donados tengan un acompañamiento psicológico especializado, sí o sí. Lamentablemente, porque bueno, a ver, voy a intentar por lo menos decir los ítems más importantes. Lo que hablamos acá es de un duelo genético, ¿no? Es el hijo o hija de esa persona, pero bueno, básicamente esos genes no van a estar reflejados en ese hijo o hija y por eso es tan importante el acompañamiento en esas situaciones. Lamentablemente, lo que es la parte de acompañamiento emocional, el Fondo Nacional de Recursos, a las personas que van a una fertilización in vitro, solamente tienen derecho a una sola consulta con un psicólogo especializado. ¿Quién hace un proceso psicoterapéutico en una sola consulta? Nadie. O sea, en realidad esa consulta hoy en día termina convirtiéndose en un asesoramiento. Un asesoramiento porque, bueno, tirás ahí como algunos lineamientos, pero muchas personas, por no decir el 99.9, sí, o sea, la mayoría, sobre todo las que van a un tratamiento con gametos donados, necesitan de tener un acompañamiento para trabajar este duelo genético. Obviamente hay personas que lo transitan de una manera más saludable que otros, pero todos necesitan ese espacio reflexivo, de hacerse herramientas, de entender, de hablar de cómo el día de mañana voy a hablar con ese niño o niña, las consecuencias que tiene el ocultar la identidad a otra persona, las consecuencias que tiene frente al entorno. Y bueno, y a ver, sí, no todas las personas pueden acceder a eso. Y bueno, y por ahí un psicólogo que no está especializado en el tema, es difícil a veces acompañar, ¿no? Ese tema, porque no es comparable con ninguna otra situación, no es comparable tampoco con una adopción. Yo a veces veo de que se habla como si fuera, y no es lo mismo, son caminos diferentes. El psicólogo tiene que estar preparado de una manera diferente para trabajar una adopción que trabajar una donación, no es lo mismo, y eso es súper importante. Y en el acompañamiento emocional, en relación a eso, estamos en un debe. Si a mí me preguntan, una de las cosas que deberían de regularse es que si, bueno, esa persona va, sí o sí, no sé, acceda a, estoy inventando, ¿no? Un pack de 20 consultas, por poner algo, ¿no? Con un psicólogo especializado. Ahí estamos como en un debe, pero es como muy importante, ¿no? De hecho, cada vez me pasa más, lamentablemente, de que llegan a la consulta cuando ya ese niño ya es niño o niña, es una realidad. Y ya lo tienen en brazos. Y lo complejo que fue ese puerperio, y lo complejo que es la dinámica familiar, por eso de que no saben cómo tramitarlo, porque por ahí ese médico, y esto pasa en Uruguay y pasa mucho en otras partes del mundo, por ahí no le dio la información adecuada, o porque, bueno, dale, vos haces el tratamiento, vas a quedar embarazada, porque a veces, claro, la gente, a ver, el final es precioso, ¿no? Pero el foco está puesto ahí. Y el foco está puesto ahí, y está muy bien, porque esta es una hermosa oportunidad, pero yo siempre digo, tampoco es para todas las personas. O sea, no es el plan A de nadie, ¿no? En un comienzo nadie te va a decir de una, bueno, ¿sabes qué? No, dejemos mis gametos, vamos a una donación, vamos. No. Entonces, a veces creo de que se trata con mucha liviandad de eso y está bueno realmente poner el foco en el acompañamiento emocional. Y a veces hay consecuencias que son más importantes que otras, ¿no? Y bueno, y a veces me pasa, ¿no? Que me dicen las personas, bueno, en nuestra tradición, bueno, no contar, bueno, yo desde el punto de vista ético y legal te tengo que dar esta información, te tengo que decir lo que es recomendable, después, bueno, los padres ven qué hacen en su casa también, ¿no? Es un tema re profundo este. Los datos de quiénes fueron los donantes, eso no hay, ¿no? No, o sea, en Uruguay la ley es 100%, o sea, los donantes son 100% anónimos, anónimo y altruista, pero cuando ese niño o niña cumple la mayoría de edad, a partir de un pequeño juicio que le hace el Estado, puede acceder a los datos patronímicos de ese donante, de esa donante. Wow, debe ser súper... Sí, acceder a los datos, ¿no? ¿Y se da eso, sabes? No es algo tan habitual. Yo creo que está bien trabajado, no es algo tan habitual. No es algo que vayan a buscar. No, pero creo que si se le dio lugar a esa identidad, a esa parte de la historia del niño o niña. Yo pensaría como en esa información en caso de alguna enfermedad, de precisar un donante de algo, o sea, como tener esa información médica. No sé por qué ahora hablando de eso dije, bueno, esa información estaría bueno tenerla. En esos casos, no sé. Si hay algo hereditario. Sí, puedes, claro, llegar a sumar en algo. A ver, pero lo único que te puedo decir en relación a eso, obviamente ningún niño o niña está exento de que en el futuro, ¿no? O sea, nadie sabe, a vos que tuviste un hijo, que es tu genética, lo que sea.
Pero sí que hoy en día, con esta regulación que tenemos en Uruguay, la evaluación a esos donantes no es, hola, ¿qué tal? Vení, pasé a donar, ¿no? Tiene una evaluación psicológica, de laboratorio, genética, o sea, es muy grande toda esa evaluación que pasa a los donantes, de un gran compromiso y realmente, bueno, si hay algún tipo de antecedente que interfiera en la salud de ese niño o niña, exactamente, esa persona no es pasible de ser donante. Claro. O sea, se maneja de una manera muy seria eso. Sí, y ahora pensando también como en esto de la asistencia psicológica y el acompañamiento emocional. Las mujeres que, o sea, vos hablabas recién en estos casos, pero después en el resto de los casos, ¿tienen un acompañamiento psicológico? Se hace cuando llegan las mujeres a las clínicas y todo, se les hace les hace una entrevista a una psicóloga. Es un temón. A ver, no. Yo, por ejemplo, hoy en día coordino la Policlínica de Reproducción Asistida del Círculo Católico y ahí está bueno decirlo porque, bueno, las personas que se atienden en el Círculo Católico tenemos una policlínica de fertilidad donde pueden acceder al psicólogo libremente. Pueden venir a la consulta conmigo las veces que quieras. No es de psicoterapia, pero es de acompañamiento y al ser libre se pueden laburar un montón de cosas. Pero eso no es así en todos lados. No todos los prestadores de salud lo tienen. Y si no, bueno, es esa única consulta. Y no, lamentablemente, todo lo que es el área emocional, o sea, nada, es para la gente que puede pagarlo. Lamentablemente es así. O sea, es un lujo. O sea, el de tener un acompañamiento especializado es un lujo. Es un lujo. En la mayoría de los casos es un lujo. Es como una pata más de este gran debe con la salud mental en general que hay en el país, ¿no? O sea, y hacerse una fertilización in vitro también es un lujo, en realidad. Bueno, hoy en día es más accesible, ¿no? O sea, es un lujo más accesible, podríamos decir. Claro, porque bueno, hay un sistema de copagos, no tiene un copago, o sea, algunas veces tiene un copago cero, ¿no? Pero es más accesible. Nuestra ley es perfectible, hay cosas que pueden cambiar, el tema de los copagos se pueden mejorar, pero bueno, ya no es para unos pocos. Obviamente hay gente que a veces puede pagar esto que hablábamos, ¿no? De tener expectativas adecuadas cuando hacemos una fertilización in vitro y no siempre. A veces podemos terminar un proceso entero y que no haya un solo embrión. Y ahí capaz que la única manera es volver a hacerlo de nuevo y sí, a pagar de nuevo. Y ahí sí, o sea, sí hay un porcentaje muy alto de parejas y de mujeres que por ahí se quedan por fuera porque no pueden volver a hacer un intento. ¿Es más accesible? Sí, todavía hay para laburar, básicamente. Más accesible ya no es para unos pocos, pero hay gente que se queda por el camino, por el tema económico, sí. Sí, obvio. Sí. ¿Y qué implica para la mujer, tanto a nivel físico como emocional, atravesar esto? Estaba pensando eso. Todo, porque en realidad implica todo, ¿no? Porque se trate de un factor masculino o se trate, de una pareja que ya sabe, ¿no? Por ejemplo, una pareja de mujeres, ¿no? O se trate de una mujer por ahí, una monoparental, siempre va a tener implicancias emocionales. Obviamente yo siempre digo de que cada caso es único, de que cada ser humano tiene sus herramientas también, ¿no? Todos tenemos nuestras herramientas frente a esta situación y se ponen muy en juego las herramientas que tienen cada uno, pero nadie sale de un tratamiento de reproducción asistida ileso. Nadie sale ileso, porque la experiencia es desgastante. Porque sí, por ahí está el que pasa por el tratamiento en una primera vez y le va muy bien, y está todo bien y sale todo bien de primera, pero la mayoría de los casos no es así y eso genera un desgaste a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel de la pareja, en todos los niveles, ¿no? Entonces, en mayor medida eso se pone en juego, con las herramientas y con las características de cada persona, ¿no? Generalmente, para mí, esto es una opinión personal, a mayor tiempo en tratamientos de reproducción asistida, mayores son las consecuencias desde el punto de vista psicoemocional. ¿Y a vos actualmente acompañás a mujeres, familias? Todos. Sí, a todos, sí. ¿Y ves una diferencia, por ejemplo, entre casos de parejas heterosexuales y homosexuales en cuanto al padecimiento de la mujer? Hay diferencias, porque las parejas, las parejas igualitarias ya saben que es el camino. Claro. Entonces, quizás hay menos frustración. El diagnóstico no llega como una sorpresa. A veces pasa que en el transitar aparece un diagnóstico que no esperaban.
¿no? Aparece una baja reserva ovárica, aparece, no sé, pueden ser 10.000 diagnósticos, aparecen sorpresas, pero en la pareja igualitaria ya sabe qué es el camino que le toca transitar. Entonces, bueno, frente a eso, generalmente al principio están más esperanzadas, ¿no? Se muestran como más positivas. Y bueno, y a veces eso va cambiando en función también del tiempo, del factor tiempo, que es el factor que pone todo en juego. O sea, vos no vas a encontrar de la misma manera a una pareja, a una mujer que arrancó un tratamiento a 1 año que a una que está hace 5. ¿No? Y los estudios muestran que las parejas están un mínimo aprox de 2 años y medio transitando esto. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. ¿Y qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con la pareja? Mira, con la pareja pueden pasar muchas cosas. no siempre la cosa está mal. O sea, muchas parejas se ven fortalecidas. Yo voy a ser un poquito autorreferencial, no estamos adentro del consultorio. Y dentro del consultorio a veces también soy autorreferencial, ¿tá? Hoy en día sí lo soy también en muchas ocasiones. Intento no ser tanto porque no siempre suma, pero cuando suma sí. El tema acá es, vamos a la... ¿A ustedes lo fortaleció? A nosotros nos fortaleció. Ahí va. A nosotros nos fortaleció como pareja. Yo me encontré con muchas cosas lindas de Tito. En ese momento, lo nombramos a Tito, después va a ver que sí, Tito, no sé si te va a escuchar el podcast. Pero yo me encontré con muchas cosas buenas de él. Me encontré un gran compañero, un gran sostén. Ahora nos matamos. Ahora con los Messi tenemos 10.000 quilombos, pero claro, tenemos 10.000 quilombos, necesitaríamos un poquito de ayuda, porque la verdad que sí, pero la realidad es que en ese momento nos fortaleció absolutamente, y muchas veces siento que fortalece a las parejas. Porque yo creo que hay por lo menos como una idea de que puede como o sea, a veces arruinar sí, la pareja o deteriorarla. Sí y no, de nuevo. Como el nacimiento de un hijo. Exacto. De nuevo no, me parece como que a veces cualquier cosa que atravesás como crisis vital. Como crisis vital, y también esto, no nos podemos olvidar de las herramientas personales que tiene cada uno. ¿Viste? Es como que para mí a veces es muy difícil hacer generalidades. Sí, es verdad, hay parejas que me parece que las desgasta, que no, que es un antes y un después, que no, totalmente, pero hay otras que se fortalecen, y que logran ver en el otro un montón de cosas que no habían visto, por ejemplo, hasta ese momento. Claro. Y está buenísimo, sí. Y lo veo. Estoy pensando en parejas que también se separan, ¿no? Obviamente, sí, porque siempre, y en la búsqueda, y cuando después que tenés hijos también, etcétera. Pero también me llevó a pensar esto. De alguna manera creo que pone también como el tema del deseo, como con más fuerza, ¿no? Creo que si llegás como medio, bueno, sí quiero tener hijos, pero está hasta por ahí, ¿no? O más o menos, o qué sé yo. Como que realmente, no sé, pienso, ¿no? Y te pregunto, tenés que tener realmente muchas ganas, ¿no? El deseo tiene que estar como fuerte. Para pasar por todo eso. Para pasar por todo eso. El deseo tiene que estar muy claro, muy claro. Yo creo que sí. También, esto voy a poner como algún tema que a veces yo veo en relación a mi escucha o a la cotidianidad. Yo creo que también a veces la maternidad muchas veces llega por mandato. Ah, sí. Y a veces hay muchas personas que llegan a tratamientos de reproducción asistida por mandato. Y eso también está. O sea, sí y no. Sí está el deseo, pero también a veces está el mandato, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, tan fuerte es el mandato que igual te bancás los 2 años y medio de... Sí, yo creo que sí. Yo creo que a veces están las dos cosas. Porque la maternidad tiene eso, y yo creo que en reproducción asistida también se puede ver. A veces está el mandato. Me ha pasado trabajar con personas dentro de la consulta y ver, no, sí, bueno, capaz que esto yo ya no lo quiero más, y este deseo no es mío, y yo no sé si quiero seguir acá. ¿Y se valida eso? O sea... Bueno, yo seguro lo valido. En las parejas, ¿no? Porque me imagino esos procesos, o que de repente uno quiere seguir con la búsqueda de otro. Bueno, eso también pasa. Eso también pasa, porque esto que decíamos, ¿no? De aunque sea un factor masculino, lo que sea, siempre es el cuerpo de la mujer. Claro. El cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer, el cuerpo de la mujer. Y sí, pasa. Sí pasa, que están en lugares diferentes y que por ahí uno tiene el deseo, se me vienen 10.000 historias diferentes, ¿no? Dentro del consultorio, pero no voy a empezar a contar historias, pero sí, ¿qué pasa? De que uno quiere recorrer un camino y otro ya quiere ir a otro, ¿no? O el otro ya se quiere salir del asunto. Sí, pasa, y es difícil buscar ese equilibrio y balance en relación a la búsqueda, porque hay muchos momentos de inflexión. A veces los momentos de inflexión vienen dados, bueno, hay que pasar de baja complejidad a alta complejidad. Después, a veces el momento de inflexión viene, bueno, pasamos de gametos propios a gametos donados. Y a veces las personas tienen un límite a priori
en relación a eso y a veces no. ¿no? O lo tienen a priori y después lo corren. Y después lo corren. O uno lo quiere correr y otro no. Exactamente. Sí, no es tan Sí, lineal. o como esto de los tratamientos y después, o la adopción. También, Digo, también. No, sí, no es también. la temática en esta ocasión, No, pero digo, pero también como en también. esto de la inflexión y de la búsqueda También. y de conectar con el deseo de Exacto. Hay personas que por ejemplo, muchas veces lo he escuchado, el tema de sí iría a una adopción, pero no iría a un embrión o un gameto donado. Quiero hacer puntualizar una A cosita ver. para quienes nos estén escuchando. Nosotros hoy mencionamos que a través del Fondo Nacional de Recursos el límite era 40 años. Sin embargo, para hacerte el tratamiento en general por fuera del Fondo Nacional de Recursos, el límite no es 40 años. Está buenísima tu pregunta. Mira, primero, la mujer que cumplió 40 años ya quedó por fuera. O sea, en el fondo quedó afuera. O sea, o sea, no podés llegar al día que cumpliste 40. Claro. Con 40 no podés ingresarla, la tenés que ingresar en realidad con 39. Pero si Podés ingresarla con 39 y 364 días, pero después ya no la podés ingresar. Eso está bueno decirlo, no es algo menor. Sí podés hacer un tratamiento de manera particular, de manera privada, lo podés hacer si tenés Se te dispara, ¿no? el dinero. Sí, obviamente se te dispara. se te O sea, dispara. siempre conviene ir por el fondo. ¿Y hasta O sea, qué edad se aceptaría que una mujer... depende si son gametos donados y si son gametos propios también, ¿no? Y ahí también es muy importante la información que da el médico. ¿No? Porque ahí también he escuchado diferencias a veces entre los médicos, ¿no? Por ahí capaz que hay un médico que te dice, bueno, yo con 44 años o 45 te hago una FIB con tu... Y otro capaz que te dice, no, mira, directamente yo te ofrezco una donación. A ver, con la fertilización in vitro, justo cuando fue la Semana de la Fertilidad, si no lo vieron, los invito a verlos, dentro de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, hicimos unos capítulos que hablamos de esto y que los invito porque realmente están muy, muy buenos. O sea, eran entrevistas a personas también de medios, de Uruguay, gente conocida que muy amablemente contó sus historias. Bueno, entre ellas, Mariana del Richetto, que es una ídola total, que me encanta cómo habla sobre su historia. Creo que suma un montón ese tipo de testimonios. Cuando una mujer va a un proceso de donación, la edad se corren, ya no son 40 para tener un tratamiento exitoso. Puede con 45, 46 tener un tratamiento exitoso. Ahora, ya después de se viene a la mente que Mariano del Richetto cuenta que le dice a Delepiane, que es su doctora, le dice, bueno, yo voy a ser la primera mujer que con 44 años va a lograr, ¿no? Le dijo, porque le preguntaba cuál fue el máximo, ¿no? De una mujer que había logrado tener un embarazo con sus ovocitos, ¿no? Y es muy subjetivo, ¿no? También, ¿cuál es el estado físico de la mujer? ¿No? ¿Cuáles son las enfermedades que tiene? Si es un embrión donado, un gameto donado. Son muchas, o sea, es multifactorial, no es una sola variable. Yo quiero un poco volver a la mujer, ¿no? Y a tu experiencia acompañando mujeres en estos procesos. ¿Cómo llegan a la consulta? Si ves factores en común. Nosotras que, por ejemplo, acompañamos puerperio, bueno, podemos decir, no sé, el sentimiento de soledad, la culpa, todo un montón de cosas que sentimos que con los que vienen, que se repiten. Si hay cosas que vos ves que se repiten cuando llegan las mujeres a tu espacio. Está buenísima la pregunta. Sí, hay cosas que se repiten. Yo creo que la soledad, la incomprensión, los altos niveles de ansiedad. Yo creo que lo que más trabajo dentro de mi consulta es todo lo que está relacionado a la psicoeducación de ansiedad, a técnicas de autorregulación, a todo eso. Yo creo que la ansiedad es como la emoción reina, ¿no? O estrella de quien atraviesa un tratamiento de reproducción asistida, entendiéndolo obviamente desde que es una no desde lo patológico, ¿no? Sí. Sino desde la ansiedad como una emoción. Yo creo que la ansiedad es lo más difícil de manejar, las expectativas y las esperas. Yo creo que sí, es bastante amplio, pero sí, es como para mí como lo más claro. Y en una segunda instancia, yo creo que también quienes más acuden a estos espacios son las personas que van a tratamientos con donación. ¿Y quiénes acuden? ¿Las mujeres con sus parejas? Lamentablemente, las mujeres son las que más. Digo lamentablemente porque a veces yo creo de que esos hombres también, ¿no? Desde este lugar de que el hombre macho alfa acompaña y es fuerte y no llora y no sé qué, y no sé cuánto, y por dentro se están tragando. Yo desde mis intervenciones siempre invito a las parejas. Algunas vienen, otras no vienen. Este año fue un año que me tocó tener muchos consultantes hombres, particularmente, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que por la mujer,
igual debo decir que esos consultantes hombres llegaron por mujeres. O sea, llegaron porque hubo una mujer ahí diciendo, anda. No por motus propios. Yo cuando veo un hombre que me escribe digo, esto es raro, ¿viste? Sospechoso. ¿Será alguna estafa? Una cosa que también en mi corto análisis sociológico sobre el tema, que he visto en la vuelta, que me lo he cuestionado, que me lo he puesto a pensar, de parejas, porque tengo 2 casos cercanos, de pareja, de mujeres que estando sin pareja deciden empezar el camino de la maternidad a través de reproducción asistida, y en el camino conocen una pareja, pero ellas deciden seguir con su propio tal proyecto. cual. Buenísimo, me encantó lo que trajiste. Está muy bien el análisis. Sí, pasa mucho. Está bueno eso que traes, porque pasa muchísimo de mujeres monoparentales que tienen una pareja, pero que el proyecto es solamente de la mujer. Un montón. Y que debe ser un huevo eso, sostener eso. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Sabés que son muy buenos compañeros, que respetan mucho, son muy buenos acompañando el proceso, pero bueno, no quieren ocupar el lugar de paternaje. No lo quieren ocupar. Y están las reglas claras desde el comienzo. Es un proyecto tuyo. Y como vos no esperas nada del otro. Exactamente. Y se convierte ya tomaste esa decisión. Tomaste eso, la decisión ya estaba tomada, ¿entendés? Y a veces eso pasa. Y me parece que es re saludable. Re saludable. Más que forzar algo, ¿no? Es re saludable. Yo lo veo súper saludable. Yo a veces me lo puedo pensar en el puerperio y digo, ¿cómo el otro bancar ese puerperio? Nos cuesta un montón pensarlos a los heteronormados. Claro, nos cuesta un montón, pero pasa un montón de consultantes monoparentales que tengo, tienen pareja y su proyecto es de ellas. Yo siempre digo, son mujeres solteras, no solas. Claro. Solteras, no solas, que su estado civil es soltera, pero que no están solas. Siempre hay una gran red ahí, generalmente. A veces puede haber que no, pero en general hay una gran red de contención. Bueno, y hay una pregunta que tenía, que lo hablamos antes de empezar a grabar, con respecto al mito ¿no? En esto de la búsqueda, el mito de, cuando te relajes, cuando dejes de pensar en esto. Y la tía de la vecina que quedó embarazada cuando dejó de pensar y después adoptó, y cuando adoptó después quedó embarazada naturalmente. Sí, ahí te conté toda la historia. Y tuvo Y vos nos diste una explicación que me encantó. ¿No podés repetir? Fuera del aire. Off the record. A ver, yo siempre digo que las técnicas de reproducción asistida generan mucho estrés, pero es el estrés que genera las técnicas en sí. No es que eso sea un tema en relación a por qué no se logra el embarazo, ¿no? Circula, y lamentablemente esto circula, chicas, en todos los ámbitos. O sea, yo tengo muchas veces las mujeres que se sientan frente a mí me dicen, mi ginecólogo, al cual yo llegué y esperó 1 año y medio para hacerme el pase a reproducción asistida, me decía que me relaje. O sea, es tremendo. O sea, se reproduce también desde la jerga médica. Claro. ¿Entendés? El médico que no es especial, yo digo, zapatero sus zapatos. O sea, es como que, listo, mandale el de reproducción asistida, ¿qué caca te cambia? Claro, ¿entendés? Mandalo. O sea, listo, ya está. Es mucho más saludable eso que decirle a la persona que te está enfrente que se relaje. Entonces, claro, ¿cómo no se va a reproducir eso? Si desde lo médico también se reproduce todo el tiempo. Y es grave, no está bueno. Además, ¿quién se puede relajar con el mandato de tener que relajarse? ¿No? Primero eso. Y segundo, ¿quién se puede relajar cuando te dice, bueno, te tenés que inyectar a las 8 de la noche, a las 9 tenés que ir a hacerte la ecografía, ¿no? Que tenés que abrir las gambas así. O sea, ¿quién se relaja? Sí, tenés que coger a las 7 de la mañana y después a las 3 de la tarde. Y también previamente, ¿no? Como esto de no quedaba embarazada porque estaba estresada. Claro, y cuando, no sé, me fui de viaje. Tenemos que entender la vida. Y quedé. No, sí, eso es nada. O sea, es un mito. Es un mito, absolutamente es un mito. Lo que tenemos que entender es que la biología no es estática, básicamente. Que yo soy esta. La biología no es estática, o sea, mi biología dentro de 2 meses, va a cambiar, va a ser otra. Mis células cambiaron, mis estudios de sangre pueden dar diferentes. La gente se enferma, o sea, tiene sentido esto que dicen. O sea, la gente se enferma a veces de un día para el otro. Conozco casos espantosos, pero la gente a veces se enferma de un mes para el otro. O sea, hay cosas que
entiendo de que hay cosas que se desarrollan, pero también hay cosas que aparecen, ¿no? Que cambian. La biología no es estática y de la misma manera pasa lo mismo con los diagnósticos. O sea, por ahí tu cuerpo, esa vez que intentaste, hubo cambio en tu biología, cambió de un momento al... O sea, hubo una medicación que te dieron, hiciste dieta y de repente eso que te dio mal ahora te dio bien. O sea, muchas mujeres, por ejemplo, dentro de lo que es el diagnóstico de esterilidad sin causa aparente, a veces aparece, ¿no?, un valor que la mujer hace, baja unos kilos y se logra el embarazo. Pasan esas cosas y no necesariamente está relacionado. Que consumimos también, ¿no? Pienso que consumimos, o sea, es multifactorial, o sea, es muy lineal decir de que esto es por esto y esto es por esto. No. Y también diferenciar, yo siempre digo, tenemos que diferenciar la ansiedad como emoción de la patología, del trastorno de ansiedad, que no es lo mismo tampoco, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico. Y ahí creo que se confunden manzanas con peras y bananas. Entonces, no. No es que ahí estás ansiosa porque ahora embarazada, primero tengas un trastorno de ansiedad. Exactamente, digo, les puedo nombrar 18 casos de mujeres que se me ven en caras, incluso hasta ahora una que está embarazada, que estuvo salado regular la betaspira y está embarazadísima. ¿Entendés? Por no dar otros ejemplos que a veces soy un poco, no los voy a decir acá porque a veces pues soy un poco, es muy fuerte los ejemplos que doy, se los puedo contar off the record, pero la realidad es que no tiene sentido ese mito. Así que, por favor, no reproduzcan esa idea. Es lo que es como el mito de si haces así, va a ser varón, si haces así. Bueno, y también como un poco de la mano de esto del mito, ¿no? De lo que le decimos a las personas que están en búsqueda. Capaz que podemos pensar un poquito para quienes escuchan y de repente tienen una hermana, una prima, una amiga que está en proceso de búsqueda. ¿Qué cosas decir, qué cosas no decir? Buenísimo, me encantó. Tengo un post ahora programado sobre eso. A ver, lo primero, para mi palabra de cabecera en relación a eso es validar. O sea, no minimizar el sentimiento del otro, ¿no? O sea, no minimizarlo. O sea, tenemos que poder decirle a la persona, che, es una mierda esto que te está pasando. O sea, realmente no me puedo poner en tus zapatos, no pasé por eso, pero está re jodido lo que me contás, tener que estar pendiente de un médico, medicalizar algo que es tan íntimo, ¿no? O un deseo tan profundo, o sea, esto es muy duro. Creo que validar... Y algo que se supone que tiene que ser natural, ¿no? O sea, es lo primero que tenemos que validar. Es jodido pasar por un tratamiento de reproducción asistida. Es lo primero que tenemos que hacer. La peor frase que podemos decir es esta, ¿no?, que anteriormente hablamos, de mandar a relajar a esa persona. Creo que no suma nada. Creo que también genera mucha culpa en las personas. O sea, cuando mandamos a alguien a relajar, estamos diciéndole que en realidad ese embarazo no está llegando porque yo estoy pensando en eso y entonces no llega. No, o sea, tenemos que entender que esto es un diagnóstico médico que tiene una explicación médica y listo. Y a veces tampoco tiene una explicación médica, porque a veces existe, ¿no? Hay diagnósticos de esterilidad sin causa aparente en donde no sabemos cuál es el factor y llega. Entonces decirle a la persona eso es como generarle un montón de culpa, ¿no? Que no tiene ningún tipo de sentido. Así que, por excelencia, siempre validar. Eso es lo primero. Hablábamos también antes de empezar a grabar. Y nosotras trabajamos mucho con mamás que tienen sentimiento de culpa sin haber pasado por ningún tratamiento cuando se encuentran con lo que es, con la realidad, ¿no?, de tener un hijo. Porque también vos acompañás mucho como el deseo, como todo el proceso de quedar del embarazo, de qué sé yo. Y nosotras estamos como del otro lado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en tu experiencia acompañando a mamás? ¿Qué pasa en esas mamás? ¿En el después? Sí, en el después. Sí, está buenísima tu pregunta. En el después, bueno, la romantización, ¿no? Para mí no hay mejor palabra que defina la maternidad que la romantización. Creer que todo va a estar buenísimo, creer que todo es genial, ¿no? Que lo peor ya pasó. Que lo peor ya pasó. Y que nada malo. A ver, capaz que lo peor ya pasó. Capaz que lo peor ya pasó. Pero que por eso no significa... Capaz que la vida te pone algún desafío enfrente que ni idea, ¿no? Pero eso no te exime que vayan a pasar cosas difíciles. Exacto, ¿no? Sí, me ha pasado en este último tiempo también de acompañar consultantes mías en sus puerperios que
bueno, que tienen como este condimento, ¿no? De, ay, no me puedo permitir estar angustiado, o esta dicotomía, ¿no? Que tiene la maternidad, esta ambivalencia de quiero salir corriendo de casa y se encuentran un montón con la culpa. Sí, aparece muy intenso en mujeres que atraviesan tratamientos de reproducción asistida. Sí, aparece de una manera muy intensa. Es como que yo, si tuviera que definirlo de alguna manera, es como que está en estéreo. Diría que está en estéreo, ¿no? Es como que se siente como más intensamente. ¿Y qué les decís a esas mamás? ¿Cómo las acompañas? Bueno, es muy difícil dar como una generalidad en relación claro, a eso, ¿no? Pero lo primero que me sale decir es, bueno, sos una mamá igual que cualquier otra, o sea, porque te tenés que sacar la etiqueta de mamá por reproducción asistida. Esa etiqueta no sirve. Sos mamá, punto, listo. Y que existen tantas maternidades como mujeres en el mundo. No hay una sola. Y que vas a hacer lo mejor que podés. Y está buenísimo pedir ayuda, ¿no? Porque siempre celebro que pidan ayuda y que no se queden como ahí encerradas en sus pensamientos y en su cotidianeidad. Y eso, aceptar que son maternidades y que ya está, que la reproducción asistida ya pasó y que se convirtieron en mamás, en mamás comunes, no sé cómo llamarlo. Claro, sí, como cualquier otra mamá, y que los sentimientos que van a experimentar son de la misma mamá que tuvo, de los que tuvo Astín, que tuvo, que se divirtió un rato en casa, o capaz que no se divirtió tanto, no sé, pero sí, tal cual. Jenny, ahí a toda esta última pregunta, ¿qué pasa cuando la infertilidad llega después de haber tenido un hijo? Bueno, es peor todavía. Sí, no. Es peor, porque hablando del entorno hay mayor invalidación. Yo creo que la frase que más le repiten a las consultantes que hoy en día acompaño y las compañías es, bueno, pero si yo también ganito, si llega, y si no llega... Y por ahí tu deseo reproductivo es tener 2, 3, 4 hijos. Problema tuyo cuál es tu deseo reproductivo. No es menos válido. Claro. No es menos válido y duele de la misma manera, igual de intenso que la mujer que no tiene un hijo. Duele igual y es peor, o sea, es más invalidado todavía. Más invalidado porque ya tenés uno, así que no te quejes. Conformate. Ese es el mensaje social que reproducimos constantemente en relación a eso. Y el deseo de la mamá, o sea, realmente es muy difícil. Es muy difícil para esas mamás el embarcarse en estas búsquedas y el entorno no sabe acompañar. Incluso a veces la invalidación viene hasta de la pareja. Está bueno, pero ya está menganito. Ya está, ¿entendés? A veces pasa, y peor, porque en lugar de funcionar como equipo, funcionan como islas. Y eso es un desafío. Y atando a esta pregunta también, hay una cosa que me surgió ahora durante la entrevista, que tiene que ver con qué transmitir a los hijos, a los niños que nacen de estos mecanismos. Porque hoy lo mencionaste como algo, dijiste, si está bien tratado esto. La identidad. La identidad, hablando del tema de la identidad, sí. En este caso puntual. Sí. Pero en general me quedé pensando en eso. Total. Para mí, para mí es lo mismo cuando un hijo te pregunta cómo nací, o sea, la misma incomodidad, entre comillas, ¿no? Que explicar una cosa o la otra. Me parece como complicado. Está buenísima tu pregunta, y sí, o sea, es parte de la identidad. Mis hijos tienen mucha mala suerte porque soy psicóloga y soy psicóloga especializada en reproducción Pero tus hijos son chicos todavía, capaz que ni preguntan. No, ¿qué no van a preguntar? Tienen casi 6. Bueno, pero mi hijo tiene 6 no pregunta mucho. No, son más rápidos, por favor. No. Y yo todo el tiempo. ¿Y ahí qué les cuento haces? y me parece- ¿Explicás cómo les es explico, cómo sería les la explico. norma y cómo es lo que... Cada vez que vemos a mi médico que me lo cruzo, bueno, gracias a él nos ayudó, que puso esta célula mamá, esta célula mamá. ¿Entienden? O sea, capaz hay cosas que todavía no entienden del todo, pero sí, y es parte de su identidad, y para mí es re importante el compartírselos. Y ojo, y ellos también están creciendo en una sociedad totalmente diferente a la que crecimos cualquiera de nosotras, que no sé sus edades exactas. Seguramente en la escuela compañeros es más... En la generación de mis hijos, que son 40, o sea, es la realidad que yo veo todos los días. Y es divino. Es divino, es heterogéneo. Naturalizan de que menganito, sultanito tienen mamá, ¿no? O que Sí, fulanito. eso Lo tienen renaturalizado. Los adultos somos mucho más jodidos. Somos una generación mucho a más eso que jodida. vos decías, Tati, no solo los padres de hijos que han llegado por reproducción asistida, sino todos los padres, cuando nos preguntan nuestros hijos cómo llega un bebé al mundo, incluir esta posibilidad. Claro. Eso lo leí el otro día y me abrió pila la cabeza, ¿no? Más que No tienen solamente compañeros, decirle el cuento de, la semillita de papá y la semillita de mamá se juntaron y qué sé yo, sino, algunos nacen así, otros nacen así como hablar del parto vaginal y hablar de la cesárea, hablar de la concepción de diferentes Total. maneras. Más por esto que decimos, Aparte ¿no? son Como historias que marcan, es muy difícil no contárselas. No, a tus y hijos. además cuando tenés
que dar una respuesta. Si das una respuesta tan heteronormativa, digamos, Claro, no da lugar a... en realidad no da lugar a los otros, que en realidad ellos están llenos de compañeros. Ahí vas, mis hijos también tienen amigos que tienen 2 papás, 2 mamás, ¿no? Entonces, claro, si vos le das tu versión heteronormativa, no va a entender. Es alucinante. No Yo va a veo la entender por qué generación el de otro- mis hijos y es alucinante en todo sentido. Este es un tema que da para hablar 5 horas. Bueno, y hacemos otro, chicas. hacemos otro en otro momento. Así que agradecerte, Divino, Jenny. gracias a ustedes. Estuvo re divertido. Recordanos tu Mi Instagram. Instagram es @psicoinvitro. Me tienen que ir a seguir todos después de esta charla. Y a nosotras nos pueden seguir en las redes como también. @nonacimamá. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos. Nos escuchamos en el próximo, que, bueno, no lo digo por las dudas. No spoileen, chicas, no spoileen. Hasta la próxima. Chao, chao.